Así que yo creo que yo ahora tengo una parte más fácil, porque hasta ahora hemos aprendido mucha historia, sí, muchos nombres, personas, que si Herodes 1, Herodes 26, Antíoco 1, -6, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no, yo tengo la gran suerte de que yo no tengo que hablar de tantas personas, sino que como nos vamos acercando a cuándo nace Jesús, yo ahora un poco quiero resumir cómo todo esto que habéis aprendido en las últimas 3 clases afecta a la cultura judía, ¿sí? Y como que nos da pie a todo lo que sucede antes de que nazca Jesús, ¿sí? Así que vamos a hablar de 2 cosas principales del mundo judío, ¿vale? El primero es las cosas religiosas, cómo todo esto afecta y ha perdurado durante la historia en la cultura judía, la religión, y luego la parte un poco más social, se puede también decir político-social, ¿vale? Y hablaremos de esos 3 puntos de Sanedrín, la diáspora y la educación, ¿sí? Así que vamos a ir muy poco a poco, vamos a hacerlo muy facilito para que se pueda entender todo, ¿vale? Y vamos a entrar ya. Y lo primero que voy a hacer es mostrar una imagen, porque una imagen vale más que... ¡Qué bien! Qué buenos alumnos tengo! ¿Vale? Entonces, esto es una imagen simplemente del primer templo. Entonces, ahora vemos unos datos del primer templo, pero solo quiero mostrar una imagen para que entendáis un poco, cuando hablemos del templo, lo que hay. ¿Sí? Entonces, aquí tienen el primer templo que se construyó hace mucho tiempo, ¿vale? Y quiero que vean un poco cosas muy sencillas. Esto es un edificio grande, aquí hay un patio exterior, aquí hay columnas y un muro que rodea el templo. Entonces, claro, aquí hay un espacio donde la gente se pone, donde hacen cosas, luego lo hablamos. Y aquí está ya el templo, que es donde entran los importantes, ¿vale? Que entran aquí dentro, ¿sí? Esto es el altar, ¿sí? Aquí es donde se quemaban cosas y se hacían las ofrendas. Aquí hay un baño de bronce donde se purificaban los sacerdotes. Y quiero que vean esta parte interior, ¿sí? Aquí está la entrada, ¿vale? Aquí está esta sala grande que, como la foto demuestra, está recubierto de oro, ¿sí? Este es el lugar santo. Aquí habían candelabros, aquí habían mesas para los panes y más cosas, ¿no? Y luego aquí estaba el lugar santísimo, que es el lugar donde solo entraba el más importante, entraba una vez al año y ahí estaba el arca del pacto, ¿vale? Entonces quiero que solo vean eso como imagen, no voy a explicar más detalles, para que entiendan un poco dónde estamos y nos situemos cuando empiece a explicar lo demás, ¿vale? Así que el templo. Ese templo que hemos visto, no ese mismo, esa es una imagen un poco más falsilla, pero se construyó en el año 960, o sea, 1000 años antes de que nace Jesús. Se construye ese templo y lo construye el rey Salomón, ¿vale? Salomón, ¿por qué era muy conocido? Porque era el rey sabio. No solo era el rey sabio, pero era muy rico. Tenía mucho dinero. Entonces, él dedicó los mejores materiales para el templo. Ya os podéis imaginar. Y lo más importante que tiene el templo es que ahí reside la presencia del Señor. Eso es lo que decían, ¿vale? Dentro de el lugar santísimo, ¿sí? Había un cofre de madera cubierto de oro y encima habían 2 querubines, 2 ángeles que custodiaban la presencia del Señor. Y se decía que ahí entre esos 2 ángeles es donde estaba la presencia física de Dios, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante el templo, porque ahí estaba la presencia del Señor. También era en el mismo monte donde se construye, en el monte Moría, es el lugar donde dicen que, o justo al lado, donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Esto fue muchos años antes, ¿vale? Pero por eso tiene un simbolismo, ¿sí? Porque ahí es donde Abraham va a sacrificar a su hijo, luego volvemos, y ahí es donde luego reside y construyen el templo, ¿sí? Entonces, fue luego destruido, o sea que duró ¿cuántos años duró? Unos 400 años, ¿no? Aproximadamente. Y luego es destruido por Nabucodonosor, ¿sí? Ese nombre que tanto nos gusta decir, ¿vale? Nabucodonosor. En el año 586, ¿sí? Aquí el exilio de Babilonia, viene la gente, destruyen el templo y ya no hay templo, ¿vale? ¿Qué sucede después? Hay 70 años que no hay templo. Muy importante esto. 70 años que no está esta caja que representa la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, claro, aquí pongo entre paréntesis las sinagogas porque
aquí empiezan a tener esta idea de que se puede aprender a adorar no en un sitio físico, sino en más lugares. ¿Sí? Nuestro pastor siempre dice una cosa, siempre dice, la iglesia acabará en las casas. Puntos de encuentro, muy bien. ¿Por qué? Porque llegará un momento otra vez donde ya no podremos estar como estamos aquí. Entonces, esto ya es como una primicia de ello, ¿no? Ya el templo no existe, ¿qué hacemos? Una locura. La fe está como que, ¿ahora qué hacemos? Pero pasan aquí 70 años y es un dato importante para su cultura. Luego el segundo templo se construye, como he dicho, están 70 años, se construye en el 516 a.C., ¿vale? Y luego se remodela en el año 20 a.C. por Herodes el Grande, que os ha explicado ahora Elvio, ¿sí? Así que están unos 70 años sin templo, se reconstruye y otra vez tienen un templo. Entonces, el templo, creo que hay una cosa más. Vale. Y luego, ese templo es destruido piedra por los romanos después de que Jesús ya viene y muere. Después, ese templo es destruido piedra por piedra. ¿Y por qué digo este último dato? Porque Herodes el Grande no solo era este personaje raro que no era judío, pero era el rey, y luego tenía mucho dinero, luego quería estar por los judíos, como que para llevarse bien con ellos, por eso reconstruye el templo, pero sino que también era un gran arquitecto. Entonces, en ese monte él busca piedras que dicen que son de 100 toneladas para aplanar aún más la montaña, porque las montañas son así, pues él la quiere aplanar aún más para hacer ese segundo templo, que es el templo donde está Jesús, donde Él va, el que Él visita, el que Él vive, que ha sido el templo más espectacular, ¿vale? Más espectacular del que hizo Salomón. Y esto lo hizo Herodes también, dicen, no solo era Herodes el Grande, pero tenía un gran ego. Entonces, por eso construyó un templo tan increíble, no solo para ganarse amistad con los judíos, que decían, tú no eres judío del todo, pero también por su gran ego, porque él quería ser reconocido como el más, ¿vale? En la historia. ¿Vale? Así que eso es el templo, muy importante. ¿Qué es lo más importante del templo? El punto 1. Ahí está la presencia del Señor. Entonces, volveremos a esto porque es muy importante, pero por eso es tan importante. Para la fe, ahí está Dios. Y es un sitio espectacular. Recubierto de oro, con bronce, con mármoles, con piedra. Entonces, claro, para el pueblo judío también supone algo que es físicamente rico y que a ellos les da valor. Porque ¿qué quieren los malos? Coger el templo y llevarse todo el oro y todas las cosas que hay dentro, ¿no? ¿Vale? Así que eso es el templo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las fiestas judías, que en real no son fiestas, más bien son citas sagradas, como lo pone aquí, que se establecieron en la ley mucho antes con Moisés en Levítico 23. ¿Vale? Y vamos a repasar algunas de esas fiestas y voy a detallar 3 de ellas, porque son 7. ¿Vale? Pero voy a detallar 3 porque creo que son las más importantes y las que quiero destacar un poco. ¿Sí? Así que las fiestas se dividen en 2 épocas del año. Hay las que son en primavera y las que son en otoño. ¿Vale? Entonces, las de primavera, la primera y la más importante es la Pascua. Entonces, ¿por qué se celebraba la Pascua? Algunos recordarán, en alguna película creo que ha salido, no sé si es El Príncipe de Egipto, no me acuerdo, pero hay una escena, bueno, está en el Éxodo, donde las plagas vienen a Egipto y están avisados el pueblo judío de decir, oye, sacrifica un cordero, coge la sangre y lo pones en la puerta. ¿Os acordáis? ¿Os suena? Muy bien, eso es bueno, leéis la Biblia. Entonces, eso era para que el espíritu pasase de esa casa, ¿vale? Y que no sufriesen de la plaga, ¿no? Entonces ahí se sacrificaba un cordero, pero la Pascua representa la liberación de Egipto, ¿vale? Todo este tiempo que hemos sido esclavos, hemos salido, entonces para la Pascua, que es la primera fiesta de primavera, se recuerda la liberación de Egipto y justamente es la noche que muere Jesús. Y Jesús, ¿cómo es conocido como el Cordero de Dios, ¿no? Ahí la simbología con la fe y la creencia de los judíos, ¿vale? No voy a detenerme en los datos, porque aquí hay mucha controversia, pero claro, la Pascua es, digamos, la primera fiesta que comienza los 7 días de panes sin levadura, ¿vale?
Entonces, esto es la semana, digamos, de estas fiestas que empiezan, la Pascua siendo el primer día y luego unos 7 días de panes sin levadura, ¿vale? Y luego están las primicias, que son importantes, alguna vez lo hemos escuchado esto, ¿no? Las primicias de las ofrendas, de un trabajo, que uno da un dinero, ¿no? Pues las primicias eran cuando se le entregaba al sumo sacerdote como un manojo de cebada, ¿sí? Era lo primero que salía en la cosecha, entonces lo primero que salía lo juntaban y se lo daban, era simbólico. Lo primero que Dios nos da, se lo damos a Él, ¿sí? Entonces, esto dicen que era el segundo, tercer día de esos 7 días, no voy a entrar aquí en demasiado detalle, pero coincide con el día que resucita Jesús. ¿Vale? Y como se dice que Él es la primicia para nosotros, pues ahí también hay un paralelismo, ¿vale? Entonces, luego viene Pentecostés. Todos hemos escuchado esto porque somos pentecostales. Y ahora entenderéis por qué, si no lo sabían ya. 7 semanas, de hecho son 50 días justo después de las primicias, se celebra la cosecha. Recordad, las primicias, la primera cosecha es cebada, que no es nada, pero luego tienen que venir todos los otros cultivos que tardan más tiempo. Entonces, aquí en Pentecostés se celebra la cosecha. Entonces, todo lo que nos da la tierra se celebra y también se celebra la entrega de la ley, que fue cuando Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos. ¿Sí? Y curiosamente, lo tengo ahí en paréntesis, es cuando, después de que Jesús muere, resucita, y él le dice a los discípulos, recibiréis poder. Y seguida, vamos a leerlo, por favor, que alguien lo busque. Está en Hechos. Hechos 1.8. Rapidito, alguien que lo encuentre. Hechos 1.8. Y luego otra persona que busque Hechos 2 y leeremos del 1 al 4. Exacto. Quiero que esto lo entiendan para que vean cómo todo esto enlaza y tiene que ver contigo, con tu vida. Porque tú tienes el Espíritu Santo porque Dios lo prometió. ¿Y por qué lo prometió? Porque aquí está, de alguna manera, otra vez celebrando. Ahora teníamos la ley, ahora tenemos otra ley, otra gracia, y ahora tenemos ese poder. Que alguien lea Hechos 2, del 1 al 4. Fijaros que Dios tenía en su creación ya preparado desde el momento que Él le da la ley a Moisés, Él ya sabe que ese mismo día, miles de años después, vamos a ser revestidos del Espíritu Santo. Amén. Así que eso es para que entendáis un poco desde dónde empieza todo esto. Ahora pasemos a las fiestas de otoño. ¿Y esto va a funcionar? Vale. Luego está la quinta, que es la fiesta de las trompetas, ¿vale? Que esto representaba un año nuevo civil y también representaba el arrepentimiento, ¿sí? Después estaba... Vale. El día de la expiación, ¿qué fue el día? ¿Qué hemos dicho antes? ¿Qué pone ahí? Que alguien lo lea fuerte. El 6. Claro, entra, es el único día, es el día más sagrado del año. ¿Por qué? Porque es el único día que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que lo hemos visto antes, para ofrendar y dar sacrificio por los pecados de toda la nación. Entonces era un día sumamente importante, ¿sí? Ese es el día de la expiación, obviamente hay expiación de pecados. Y luego estaba el último, el día de los tabernáculos, ¿vale? Aquí, todo el mundo que era judío tenía que vivir en cabaña durante 7 días para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, es decir, tú vives en Pedralbes y eres judío, vives en Torrellas, eres judío, vives en Hospitalet, eres judío, pues tienes que salir a la calle y montar una cabaña.
una tienda de campaña, te la montabas y vivías ahí 7 días. ¿Para qué? Para recordar los inicios de tu nación. Me parece algo bastante fuerte y de alguna manera, en el buen sentido, humilde para decir, hemos salido del desierto. Y cada año lo recordamos de esta manera. ¿Vale? ¿Quién quiere hacer una campaña? ¿Vale? Y esto es muy importante. Aquí quiero destacar 2 cosas. La ceremonia de agua se celebraba en este día y la huminación nocturna. Entonces, la ceremonia de agua era, el sumo sacerdote hacía como él iba a buscar agua, ¿vale? A una fuente y la entregaba de una manera pidiendo lluvia para el año siguiente, ¿sí? Entonces, era un acto muy importante en el sentido de que el agua nos da vida, entonces vamos a hacer un sacrificio para que el año siguiente nos llueva bien, ¿sí? Y la iluminación nocturna eran unos candelabrios de 23 metros de alto que metían en el templo. Ahí en ese patio grande que hemos visto antes, ahí metían unos candelabros de 23 metros y dicen que no había patio en Jerusalén que se podía esconder de esa luz. O sea, imagínate lo fuerte que era eso. Recordaos, está en el monte Minaes, el monte más alto de la zona, entonces todo el mundo puede ver el templo, y ahí 23 metros más, unos candelabros enormes, ¿vale? Que no sé, con grúa no había, entonces imagínate tú cómo lo habrán hecho, y eso iluminaba todo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hay unas frases que dijo Jesús, vamos a buscarlas rápidamente. Sí, vamos a verla. Juan 7, 37. Que alguien lo encuentre, por favor. El último día de las fiestas, el séptimo, el de tabernáculos. Vale, imaginaos rápido, ¿eh? Estamos en el templo, ahí en el patio ese grande. Viene el sumo sacerdote. Está haciendo el ritual de agua que todo el mundo entiende lo que significa. Y léeme el último versículo otra vez. Y se levanta un tío y dice lo siguiente. ¿Entendéis por qué era tan controvertido todo lo que decía Jesús? Claro, espérate, no es tu momento, chico. Esto es nuestra fiesta de todos. Estamos aquí disfrutando, es el tabernáculo, le toca al sumo sacerdote y lo pone, se puso de pie. Es decir, todo el mundo estaba ahí sentado, wow, mira cómo pasa con el agüita. Y él se pone de pie y dice, si alguien tiene sed, venga a mí. ¿Entendéis por qué se molestaban los sumos sacerdotes, los líderes políticos? ¿Entienden por qué la gente estaba como que, ¿quién es este flipado? Como dicen aquí. ¿Quién es este loco? ¿Y qué más dijo Jesús? Dijo, a ver si lo encuentro aquí, que lo tenía. Yo soy la luz del mundo. ¿Perdona? ¿No ves los candelabros de 23 metros? ¿Tú quién eres? ¿Dónde está tu luz? ¿Vale? Él iba a ser así como Iron Man y abrir aquí la luz del pecho, ¿no? No, no iba a pasar. Entonces, ahora entendéis en este entonces por qué eso era tan controvertido. ¿Y veis las 3 fiestas que están subrayadas? ¿Saben lo que significa esto? Estas eran las 3 fiestas donde todo judío tenía que ir al tabernáculo. Eran las 3 fiestas de peregrinaje. Entonces, esto la gente iba a experimentarlo físicamente, estando ahí en el templo. Así que os podéis imaginar, Jesús no eligió el momento que estaba a solas con 2 o 3 para decir yo soy la luz del mundo. Él elige los momentos donde está todo el pueblo judío juntos para decir y proclamar lo que nosotros sabemos que es la verdad, pero enfrente de todos ellos. ¿Sí? Exactamente, haciendo amigos, totalmente. ¿Sí? Así que eso es un poco el resumen de las fiestas para que entendáis cuando escuchen Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, para que entiendan un poco cómo eso está relacionado con la vida de Jesús y cómo nos afecta un poco a nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esas fiestas? Perfecto.
os debo a todo algo por no hacer pregunta. Vale, vamos a pasar ahora a hablar un poco de las sectas, porque dicho todo esto que está sucediendo, está viniendo Jesús, empieza a decir cosas, hay tanto cambio político, tanta gente, un rey que no es judío, pero dice que es judío y quiere ser judío, todas estas cosas son cambios, ¿vale? Y ahora, mira, un chocolate para quien sepa quién dijo esto. ¿Vale? Hay gente que llegó temprano que ya les dieron un chocolate, así que alguien puede repetir. ¿Quién dijo esto? Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Alguien que se ha leído el material. Esta era la pista. ¿Saben quién es? Esta era la pista, la foto, pero es Heráclito. ¿Vale? El único constante en la vida es el cambio. Qué gran verdad. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Porque todo cambio tiene su efecto y quien se resiste o se adapta a ello. Otro dicho. ¿Quién dijo esto? Otro chocolate, por quien diga esto. El chocolate en verdad era para el segundo, se me olvidó y te has colado. Pero como queda un chocolate más, no, como queda uno más, ¿quién dijo este? ¿Quién lo dijo? Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Esto solo lo digo yo porque quiero que esto dé pie a la siguiente diapositiva que vamos a ver, ¿vale? Mucho cambio, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues crean grupos que piensan diferente, que quieren actuar diferente, que quieren hacer las cosas de otra manera, y esto de aquí las sectas, ¿vale? Entonces, es importante entender que con el paso del tiempo las tradiciones, las costumbres y las tendencias cambian, ¿vale? Una que quiero decir, que mencionó Elvio, es que los sumos sacerdotes venían de un linaje de sangre. ¿Pero qué pasó? Vino un rey y dijo, hasta luego, al que más paga, ¿sí? ¿Os acordáis? Lo ha dicho antes, ¿no? Entonces, Antíoco dijo, el que más paga ahora entra en Gilda. Entonces, claro, eso es un cambio ya. Y eso, os podéis imaginar, en los judíos fue algo muy fuerte. No, oye, perdona, nosotros tenemos un linaje escogido que elige quien manda y esto es tradición y no lo vamos a cambiar. ¿Vale? Entonces, a raíz de eso y más cosas, suceden las sectas. Entonces, los primeros, los saduceos. ¿Vale? Estos son los aristócratas. Exactamente. Los de alto standing, los que van con lino fino, los que tienen un poquitito de dinero, los que se han movido siempre con los gobernadores. Porque recordar, entre todas estas matanzas que explicó Elvio y cambios de lugar y de sitio, los que venían no eran tontos. Conquistaban una tierra, lo destrozaban y decían, tú listo, tú listo, tú listo, tú listo conmigo. Los demás me da igual. Y se llevaban a los listos. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Pues algunos se lo han dicho que no y otros han dicho que sí. Porque seguían reinando. Entonces, de ese un poco linaje vienen estos aristócratas y eran de familias sacerdotales, de élite, de familias adineradas, ¿vale? Y eran bastante conservadores, ¿vale? Solo creían en la Torá, en los libros de Moisés, pero, como se puede dar a entender, eran un poco más liberales a la hora de la cultura. Porque claro, un rey viene, saquea todo y te lleva y te dice, no, ahora tú te pondrás esto. Y tú dices, vale. ¿Sí o no? Por mantener el puesto, por no morir, pues no pasa nada. Yo me pongo lo que tú digas. Ah, ¿y quieres que hable griego? Aprendo griego. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son los cambios que y eran colaboradores con el poder, ¿vale? Tanto con el Imperio griego como el Imperio romano. ¿Sí? Ellos siempre eran como esa frontera entre los judíos y los de arriba, ¿vale? Esos son los saduceos. ¿Alguien sabe de un saduceo famoso? ¿Alguien puede nombrar un saduceo famoso? Vale, no pasa nada, luego lo nombraremos. Lo tengo en una imagen. ¿Qué? No, de este tiempo. Exactamente, lo mismo le pasó a José, muy antiguamente. Entonces, claro, todas estas cosas, ¿vale? Con el tiempo resultan en las diferentes sectas. Vamos a la siguiente, que son los fariseos. ¿Vale? Los fariseos eran los maestros.
¿sí? Su nombre significa los separados, ¿vale? Y ellos apoyaban a los macabeos. Os acaba de explicar Elvio quién eran los macabeos, estos revolucionaristas que pelearon, lucharon para luego conseguir la independencia, y Israel Judea fue independiente durante un tiempo, ¿vale? Sin tener que pagarle impuesto a nadie, gracias a los macabeos. Entonces ellos se enfocaban en la pureza espiritual, ¿vale? Y en la casa, estos pensaban y creían, oye, esta vida no se viene solo al templo, pero hay que vivirla también fuera. Pero ¿qué pasa? Al ser tan puros espirituales, es el típico que se convierte en espiritualoide, como decimos aquí en esta iglesia, ¿no? Exactamente, legalista, creo que es mejor palabra, ¿vale? Ellos creían en las tradiciones, creían en el Mesías, creían en la resurrección, pero no creían que era Jesús, ¿vale? Exactamente, exactamente. Fíjate, gente que tan cercano se iba, pero creían un poco algunas cosillas diferentes, ¿vale? Y estos sí que tenían más influencia en el pueblo, ¿vale? Y en mantener el judaísmo. Estos tenían un poco más de trato de tú a tú con el pueblo judío, mientras los aristócratas, los saduceos, eran como que otro nivel un poco más alto. ¿Sí? Entonces, estos son los dos principales, volveremos a ellos en un momento, pero os explico dos más, un poco más pequeños, pero que también tienen importancia, ¿vale? Los esenios, ¿vale? Estos eran radicales que decían que el templo está corrompido. Una conclusión lógica, ¿sí o no? No, todos los que están ahí en el templo, estos no tienen ni idea de nada. Estos tienen un montón de dinero, comen carne cada semana y nosotros estamos aquí pobres, sin tener nada. Entonces, claro, es normal que lleguen un poco a esa conclusión. Ahora no es normal lo que hicieron o lo que pensaban, porque eran apocalípticos. Ellos pensaban que la guerra entre el bien y el mal era inminente. O sea, viene pronto. Ellos están ya preparando para una guerra grande entre los buenos, que eran ellos, y los demás, que eran los malos. ¿Sí? Y ¿qué hicieron a raíz de esto? Pues se apartaron del templo y toda la gente. Vivieron en el desierto, ¿vale? En una comunidad como más pura, ¿eh? Y hay una gran cosa que nos dieron ellos, que ahora os cuento una anécdota muy curiosa. Entonces, estos se apartaron, eran muy de la ley, escribieron un montón de cosas y se quedaron apartados de la sociedad, ¿vale? Más de una vez yo he pensado en hacer esto, ¿eh? Digo, estoy harto ya de todo, me voy a vivir lejos donde no hay nadie, con mi familia, con 4 más y ya está, ¿eh? No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. No voy a ir a guerra con nadie, pero escucha, me aparto de todo, sobre todo cuando pasó el COVID, todo el mundo pensó, anda, ya me voy al bosque perdido y allí vivo feliz y sin ningún problema. Pues estos lo hicieron. Anécdota graciosa, esta gente nos dio los rollos del Mar Muerto. Paren un segundo, no escriban y solo escuchen. Esto se descubrió en el 1947, o sea, hace nada históricamente. ¿Y por qué lo digo? Porque es solo otra prueba más de lo grande que es el Señor, que nos permite ver y reconocer que todo lo que tenemos es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. ¿Por qué? Hay un chaval, pastor, en el desierto, cerca del Mar Muerto, buscando una cabra suya. Esto es real, ¿eh? Esto pasó. Buscando una cabra suya, pasa por una cueva y, claro, como todo buen pastor, supongo que tenía miedo y dijo, no voy a entrar en la cueva. Pero tira una piedra a ver si la cabra está ahí porque la asustará y saldrá. Pues él tira una piedra y escucha como una vasija que se rompe. Va y mira y encuentra una vasija de tierra que estaba protegiendo un rollo, y ahí ya supongo que encontraron 1000 vasijas más, porque encontraron 900 manuscritos de la ley, de la Torá, de libros bíblicos. Y es el mayor descubrimiento del siglo XX de nuestra fe. Entonces, claro, y súper bien preservados, porque creo que hay un manuscrito de Isaías que está entero. Isaías tiene 50 y pico libros, ¿eh? O sea, imagínate, entero. Entonces, algo chulo que nos dejaron esta gente, que se aseguraron de mantener todo ahí escrito y preservarlo bien ahí, perdidos en el desierto, eran esos manuscritos, ¿sí? El último grupo del que hablaremos, lo mencionó también Elvio, que son los celotes. Esos eran revolucionarios. Se separaron un poco de los fariseos, porque también eran parecidos a ellos, ¿vale? Pero eran más revolucionarios, un poco más violentos, y decían que solo Dios es rey. Esa era su frase.
Entonces, al creer eso tanto, decían, pues no podemos pagar tributo. O sea, ¿qué hacemos pagándole dinero a otros para preservarnos? No, solo Dios es rey y todo lo nuestro es suyo y no debe de pasar por mano de ningún otro, ¿no? Eso es el lema que ellos tenían. Y ellos pensaban, esto todo va un poco juntos, ¿no? No vendrá el Mesías hasta que no matemos a esta gente que nos está cobrando dinero. Poco radical, pero ¿ves cómo va todo en conjunto? Dicen, oye, solo Dios es rey y claro, para que Él sea rey hay que eliminar a estos. Y encima que nos están cobrando, pues mira, matamos dos de un tiro, ¿no? Entonces, esos eran los zelotes y, ¿vale? Ellos fueron que empezaron la gran revuelta, es decir, la gran revolución, ¿vale? La guerra, que duró 4 años, no duró nada, antes de que se destruyó el segundo templo. ¿Vale? Ese es el templo que hizo Herodes el Grande, donde estaba Jesús, 70 años después que muera Jesús. Ellos dicen, buf, hasta aquí con esta gente, intentan y fallan. ¿Vale? Y ellos empezaron esa gran revuelta que causó y llevó a la destrucción del templo. ¿Sí? Exactamente. ¿Ves? Entonces, toda esta gente se les puede salvar. ¿Has visto? Esta gente se les puede llegar, pero solo a través de Jesús. ¿Vale? Así que seguimos. ¿Vale? Voy a saltarme los macabeos porque creo que ya Elvio lo explicó bastante bien y creo que era algo muy importante que yo tenía aquí, pero como ya lo ha cubierto Elvio, lo voy a dejar. Así que me salto esto un segundito, a ver si... sí, esto me colabora. Pim, 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 pim. Eso lo explicó, ¿eh? Claro, ponen un cerdo ahí en el altar que vimos. Claro, eso era lo peor. Y no solo eso, sino que pone una estatua de Zeus en el templo. Y es como que hasta aquí hemos llegado. Entonces, por eso los macabeos dijeron, no, hasta aquí. Solo destacar un nombre, que aquí ahora saldrá, ¿vale? Que era Matatías. Para comentaros una anécdota pequeña. Claro, Matatías era un sacerdote. Y él, en un momento... Os podéis imaginar, esto se ha visto en películas, ¿no? Vienen los romanos en sus caballos y tú estás ahí tejiendo una cesta, haciéndote un asado, lo que sea. Y vienen ellos, el dinero, ¿sí? Los impuestos o una tercera parte de tu cosecha, ¿no? Y en ese momento otro judío dice, vale, te vamos a... ¿Y sabes lo que hace Matatías? Lo mata. Ahí enfrente todo el mundo lo mata y luego coge el oficial de Roma y lo mata también. Matatías. Es muy fácil de recordar, ¿no? Matatías. Y dijo la gran frase que aquí se dice, todo el que tenga celo por la ley, que me siga. ¿Vale? Luego él se expira a la montaña con sus hermanos y luego causan la revolución, son capaces de conseguir que durante 80 años creo que era, fuese libre de cualquier imperio judeo, entonces ya no pagar impuestos a nadie, se manejaban ellos solos, ¿no? Entonces eso fue gracias a los macabeos, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver el Sanedrín y quiero que miren esta foto para que entendamos también un poco y nos situemos por algo que ha dicho Elvio con varias personas y grupos de los que hemos hablado ahora, ¿vale? Arriba del todo, ¿quién está? Ese no es él, ¿eh? Y me he peleado con esta foto. Esta es la misma persona, parece que sale 40 veces, ¿vale? Pero ignorad la foto, por favor, ¿vale? Creo que no llevaba turbante, pero bueno, ese es Pilato, ¿vale? ¿Pilato quién era, según Elvio? Eso es, gobernador de Roma, el quinto, ¿vale? Era el gobernador. Entonces, por encima de él hay alguien, en verdad, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Roma? El máximo de Roma. César. Muy bien, muy bien. Entonces, por encima de Pilato hay más gente, pero para este caso vamos a poner el ejemplo de Pilato, ¿vale? Entonces, Pilato era el responsable, ¿vale? De Judea, el gobernador de Judea, ¿sí? Y por debajo de él había un grupo, que es el que está en azul, ¿vale? Que se llamaba el Sanedrín. Entonces, estos son los líderes políticos que manejaban un poco y gobernaban al pueblo, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo hoy un poco malo, pero un paralelismo. Trump entró a Venezuela, sacó a Maduro. ¿Y quién se quedó? La segunda, por lo que no saben, la segunda de Maduro. Vale, de él sí.
Trump no puso un americano. Trump. Perdón, es mi acento malo, es muy malo mi acento. ¿Y por qué no pone, dicen, por qué Trump no pone a un americano? Porque luego va a causar un revolú allí en Venezuela, ¿no? Un problemón. Él deja a quien estaba. Entonces, aquí hacen lo mismo. Pilato dice, mira, yo gobierno, yo soy el máximo responsable de aquí, pero dejo que tú gobiernes con tu gente y mantén a tu pueblo que tú los conoces. Listo, ¿no? Es una estrategia inteligente. Entonces, ese grupo que decide que se hace es el Sanedrín, ¿vale? Y está compuesto por un saduceo, ahora hemos vuelto a la pregunta de antes, un saduceo famoso que se llama Caifás, ¿vale? Yo siempre me acuerdo de Caifás porque en la iglesia donde me crié lo representaba el mejor amigo, el padre de mi mejor amigo. Entonces, en las obras de Navidad, en las obras de Semana Santa, cada año, él era Caifás y lo hacía súper bien. Entonces, siempre me acuerdo de él, tenía una barba así grande y él es Caifás. Entonces, Caifás era un saduceo y junto con los fariseos, ¿vale? Y algunos ancianos, familias nobles, con dinero, con influencia, como el rey Juan Carlos, ¿me entendéis? Gente así, de alto standing, ¿sí? Se juntaban con los políticos para gobernar, liderar, tomar decisiones, decir qué se hacía, cómo se hacía, cuándo podéis venir al templo, para qué fiestas. Todo esto lo gobernaba el Sanedrín, ¿sí? Y por debajo de ellos pues estaban pues, los sacerdotes que estaban en el templo, que enseñaban la ley, los escribas, los publicanos. ¿Algún publicano famoso que alguien se acuerda de alguna serie muy famosa que hemos visto todos por la tele? Sí. Mateo. Si has visto The Chosen, Mateo era un publicano. ¿Qué hacía Mateo? Recaudaba impuestos. Pero claro, él era un tío normal de la calle. Pero claro, ¿quién va a buscar impuestos a sus amigos? Pues otro amigo, uno de la calle, ¿no? Pero rápido te haces enemigos, como ha dicho antes Mario, ¿no? Y aquí estaban pues el pueblo, Jesús, los discípulos, todo el pueblo, las otras sectas, ¿vale? Que ya estas sectas pasaron a otro nivel y dejaron a los más revolucionarios atrás, ¿no? Así que quiero que entendáis un poco esta orden para que vean la estructura política y cómo todo esto afectó la vida de Jesús, que lo vamos a ver. Entonces creo que ya he dicho todo lo que va a salir ahora, ¿vale? Se reunían en el templo. Hemos visto una imagen antes del templo, ¿no? Pues ahí en el patio, en eso, en la entrada, justo ahí en la entrada bonita, con las dos pilares de bronce, ahí se juntaban el Sanedrín. ¿Por qué? Para que todo el mundo los viera, con sus vestidos, en la puerta del edificio más importante de nuestra nación, ¿sí? Ahí se ponían, pues, para hablar, para discutir, y ahí es donde Jesús les dejaba en ridículo. Ahí enfrente de todo el mundo, ¿no? Entonces, otra vez entendéis por qué se molestaban tanto, ¿no? Ellos tenían poder judicial de decidir sobre las leyes, legislativo de decidir los castigos, diferentes castigos, religiosa, obviamente, las fiestas, qué se hacía, cuándo, cómo, dónde, por qué, en qué orden, y era la frontera política con Roma, ¿sí? Pero, esto lo he puesto por algo muy importante, pero no podían ejecutar. No podían matar a nadie. Entonces, ¿por qué explico esto? Si recordamos ciertas frases, me gusta sacar estas frases porque no los veo cercano, ¿no? Me siento cercano a Jesús, gloria a Dios. Y, por ejemplo, al César lo que es de César. ¿Sí? Esta frase es como que pillarlo políticamente para decir, oye, perdón, aquí hay un orden, ¿eh? Si no sigues el orden, el de arriba vendrá por ti. Entonces, esa pregunta vino de aquí, de estos, diciendo, ¿y esta moneda? Y no, al César lo que es de César. Y es como que no lo hemos pillado. Pues vamos a buscar otra manera, ¿no? Y aquí es donde ellos pillan a Jesús porque dicen, dinos que eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, otra vez, me han pillado, no me pillaron. Entonces ellos, como tenían un poco todo el control religioso, ellos llegaron a la conclusión de decir, es blasfemia. Y cuando van a Pilato, él dice, a mí que me está contando blasfemia, esto son cosas vuestras de vuestra cultura rara, ¿no? Pero en realidad lo que llegaron a conseguir era decir algo que dijo antes Elvio. ¿Alguien sabe que estaba en la cruz arriba de la cabeza de Jesús que ponía INRI? ¿INRI qué significaba? ¿INRI o INRI?
rey de los judíos. Entonces, claro, si tú eras una persona normal y te declarabas rey, ¿a quién estás intentando de usurpar? A César. Ahora sí que pueden entrar ellos para matar a alguien. ¿Lo entendéis? Porque siempre preguntaban y le decían y buscaban trampas. ¿Por qué? Porque ellos, echa la ley, echa la trampa. Todos hemos aprendido esa frase, ¿no? Echa la trampa. Entonces ellos le estaban tendiendo una trampa para que él cayese, para que ellos pudiesen ir a los de arriba y decir, ah, este quiere dominar y quiere ser el rey. Totalmente. Y fue exactamente lo que intentaron, ¿no? ¿Y cómo? Diciendo, oye, perdona, este hombre está causando una revolución. Mira cómo está el pueblo. La gente no nos está haciendo caso, le están siguiendo, hace milagros, hace brujería, obviamente que mintieron, hace cosas. Y escucha, como controlamos nosotros nuestro pueblo, yo te sugiero que a este te lo cargues. ¿Y qué va a ser Pilato? Esto es como en el trabajo. Hombre, esto es como en el trabajo. Cuando hay un problema grande, ¿intentas ya resolverlo tú? ¿O vas ya al jefe y dices, hay un problema grande? Intentas resolverlo tú antes. Porque si no, el jefe dice, ¿para qué te he puesto? Para esto estás tú. Resuelve el problema. Y ellos dijeron, escucha, Pilato, hemos venido a ti, ya sabes por qué, ¿no? O te lo cargas, o exactamente. Esta gente lleva años de política ya. Y por eso llegan a ir a Pilato, por eso la famosa frase de Pilato, porque él dijo, esto en verdad yo no lo entiendo. Así que os dejo decidir qué queréis hacer. Pues nada, a matarlo. ¿Sí? Así que esto es interesante porque ahora vemos toda esta historia, cómo llega y cómo hila hasta este momento para que se prepare esta escena perfecta para que Jesús sea crucificado. Claro, entonces él entraría aquí en familia noble, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, aquí están buscando quien sea de la familia, de la secta, para más influencia, para decir, oye, mira, tú que llevas 80 años, yo como tengo 60 estoy entrando, pues tú el de 80 ves si habla con el amigo, dile a tal, habla con el gobernador, que tú tienes oído con el mano derecha, ¿me entiendes? Todo esto se tramó perfectamente para llegar a la muerte de Jesús. Entonces, quiero destacar una cosa que sale en esta foto que es interesante, solo porque es un dato curioso. Esto se llama la Fortaleza Antonia. ¿Ves? Otra vez está mal puesto. Me luché con esta imagen 1000 veces. Fortaleza Antonia. Entonces, esto era una fortaleza que estaba muy cerca del templo y que desde encima se veía dentro del templo. Claro, no vamos a ser romanos, tomar control de toda esta zona y luego no poder ver dentro del templo. Vamos a poner cámaras, que eran gente ahí encima. ¿Y por qué es interesante esto? Porque para mantener control de ellos, aquí guardaban las vestimentas de los sumos sacerdotes. Y no dejaban ponérselas, las especiales para los peregrinajes. Viene todo Judea a verme, entonces ahora me pongo el guapo. No el de cada semana, me pongo el chulo, que es de oro, que tiene aquí un poquito de purpurina, todas esas cosas, ¿no? Eso lo guardaban aquí en esta fortaleza para como que controlar a los sumos sacerdotes. Y decían, unos días antes ya te lo damos. Y era otra manera de que los romanos controlaban e intentaban de mantener y decir, oye, mira, tenéis libertad, pero cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros decidimos. ¿Sí? Así que curioso, dato curioso, esta fortaleza, que ahí estaban gente todo el día ahí mirando todo lo que hacían dentro del templo. ¿El qué? Exactamente, exactamente. Ahora toca, ¿vale? Bien, entonces durante todo este tiempo es importante hablar de una cosa. Ya estamos acabando 10 minutitos, aguantad, que vamos bien, vamos bien. La diáspora. ¿Qué significa la diáspora? Ahora lo diré. ¿Vale? Una pregunta, para ponerlo en términos más modernos actuales. ¿Qué país tiene más hispanohablantes? Muy bien. ¡Hola! A la primera.
México, ¿vale? Y después de México, ¿cuál es? Colombia es una muy buena. Y si hablamos de nativos, creo que es Colombia. Pero ahora, como hay mucha gente bilingüe en Estados Unidos, ahora el siguiente país con más hispanohablantes es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no es un país de habla? Ya está. ¿Por qué mucha gente se ha ido a vivir allí? Ya está. ¿Y qué pasa? Han tenido relaciones y han tenido niños que les han criado que hablan también español, ¿no? Entonces, de la misma manera que ha sucedido en Estados Unidos, que es un sitio donde se ha juntado mucha gente de muchos sitios y ahora, obviamente, muchos latinos, y se ha convertido en el segundo país donde más hispanohablantes hay, a pesar de que hay 15 países más, es el segundo país. Pues lo mismo sucedía con los judíos. Todas las guerras, todo el movimiento, los líderes que se llevaban a los listos, los aristócratas que querían estar siempre cerca del poder para no perder su dinero, para no perder su chalet, para poder poner gasolina en el Porsche, todas esas cosas han resultado en lo que llaman la diáspora, ¿vale? Que es diáspora significa dispersión, literalmente dispersión, y es el término utilizado para describir la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel, ¿vale? Hoy en día se habla de la diáspora venezolana, ¿vale? ¿Y por qué diáspora? Porque hay un elemento voluntario, ¿vale? Si fuese forzado no se llamaría diáspora, ¿vale? Diáspora es parte es forzado y parte es voluntario. Entonces, creo que ahora hay unos aproximadamente 30 millones en Venezuela, pero claro, han salido 8. Es un montón, ¿vale? Pues lo mismo pasó con esta gente. Y esto es importante, y creo que Elvio tocó un poco el tema. Anthony, esto me está... vale. ¿Por qué? Porque crea dos grupos. Entonces, ¿cuántos latinos hay aquí? Bien, mitad de la sala más o menos. ¿Cuántos lleváis un tiempo en España? O sea, más de 5 años. Pues casi todos. ¿Os ha pasado, yo levanto la mano también, ¿os ha pasado que llamas a un familiar que está en tu país y te hablan, te explican algo y tú dices, ah, sí, vale, y se ríen y dicen, ah, vale, qué español que eres? Vale, todos se ríen porque ha pasado. A mí me pasa siempre, ¿vale? Yo digo carro, pero ya nunca digo carro, ahora digo coche. ¿Por qué? Porque aquí se dice coche. Entonces yo decía carro y la gente pensaba en un carrito de bebé y yo no, y entonces ya no digo carro, ahora digo coche. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ser venezolano, peruano, ecuatoriano, pero llevas tiempo fuera. Como que no eres tan puro ya. Exacto, no eres ni de aquí, no eres ni de allí. La historia de la vida de los que se mueven, ¿no? Entonces, aquí los hebraístas eran los puros, ¿vale? Los que retenían la fe, retenían la lengua, hablaban arameo, ¿vale? Luego el hebreo, pero mantenían el arameo y mantenían sus costumbres judías. No, yo no me voy a poner una túnica. Una túnica, eso es griego. ¿Qué me voy a poner yo una túnica? Yo voy a poner mi vestimenta, por ejemplo, ¿no? Ellos vivían físicamente en el territorio y, muy clave, no se juntaban mucho con otros. A ellos les interesaban los suyos, ¿vale? Un tema que luego sale mucho con Jesús, con el Evangelio, los gentiles, pero este tema es que ellos eran puros. Entonces, para mantenernos puros, nos juntamos con los nuestros. Y luego vinieron los helenistas, que es una frase que utilizaba antes Elvio. Helenista viene de la helenización, que es un poco toda la cultura griega, ¿vale? Entonces, rápidamente, imaginaos, los griegos eran inteligentes, filósofos, se me hizo un filósofo antes, ¿no? Aquí en la pantalla, Heráclito. Tenían teatros, ¿sabe? Hacían cine en público, túnica, vestimenta, moderno, olimpiadas. Claro, ¿quién no quiere ser parte de eso? Es como que mola, ¿no? Y pues por diferentes motivos, pues la gente iba adoptando pues cultura suya. Y obviamente el idioma que llegó a extenderse en todo el planeta, claro, era el más famoso. Entonces la gente obviamente quería aprender ese idioma para tener más oportunidades, ¿no? Hoy, ¿qué tienes que aprender para tener más oportunidades? ¿Qué idioma? Pues lo mismo antiguamente, el griego. Algunos decían, yo griego no. Pero otros decían, pues mira, yo sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué era esto importante? ¿Vale? Absorbieron la cultura y súper importante, lo mencionó Elvio, la Septuaginta. Claro, si no llega a ser por este grupo de judíos que creían, que tenían fe, pero
se vestían de otra manera, iban al cine de vez en cuando, salían a las plazas públicas a intermezclarse con los demás. Claro, ellos dijeron, oye, nuestra fe es importante. El idioma más importante del planeta es el griego. Entonces, ¿qué hay que hacer para que los demás se enteren? Pues escribir la Biblia en griego, es que no hay más, ¿no? Entonces, importante este grupo, ¿vale? Dentro de la diáspora porque consiguieron que esto llegase a todo. Entonces, claro, esto lo pongo porque introdujeron otros elementos en sus cultos, en las sinagogas. Entonces, claro, yo conozco iglesias que por tener esto, ¿ves esto que está aquí? ¿Qué es? Sí. ¿Y en qué salen colores? Vale, pues ya está. Para algunos, que hayan colores significa que no somos una iglesia santa. Os pongo un ejemplo muy absurdo para que veáis cuántas cosas diferentes pueden hacer que la gente diga, no, aquí no, allí no, o aquí sí, ¿vale? Porque hoy en día pasa, ¿no? Hay gente que, claro, aplaudir, ¿cómo es aplaudir en un lugar santo? ¿Qué haces? Y esa hermana saltó. Pegó un salto en la alabanza, claro. Todas estas cosas son elementos que ellos decían, mira, no estamos perdiendo la fe, lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, un elemento bastante importante, ¿vale? Y creo que casi ya estoy. Vale. Entonces, rápidamente, ¿vale? 3 grandes etapas, que esto ya lo sabéis, pero es como para repasar. 3 grandes momentos donde se dispersaron los judíos, ¿no? Primero, Babilonia. ¿Acordáis? El primer templo se destruye y dicen, ostras, no tenemos templo. ¿Qué hacemos? Pues uno dijo, pues yo me voy a Hospitalet y me lo voy a montar allí. Y otro dijo, no, pues yo me voy a Vic, me lo voy a montar allí. Y otro, no, pues pues eso es lo que pasó. La gente se expandió y dijo, oye, mira, no hay templo, no hay ningún centro, el mejor sitio es Hospitalet. Y otro dijo, ¿qué dices? Hospitalet no, Barcelona Centro. Y otro, no, Barcelona Centro, Badalona. Pues eso es lo que hicieron. Se dispersaron, ¿vale? Entonces, la expansión helenística y romana. Esto la comparo con un poco Estados Unidos, ¿no? País grande, potente, han ganado muchas guerras, tienen cosas guays, ahí se cobra bien, ahí te venden cosas por nada, estoy hablando de Estados Unidos hace tiempo, y todos para allí. Normal. Es algo bastante normal. Entonces, es lo mismo que pasó aquí. Se extiende Roma, se extiende Grecia y la gente dice, vale, pues mira, yo me voy allí donde hay buen trabajo, buen sueldo, poco impuesto y donde yo puedo vivir mi vida. Y la última, después de Jesús, la segunda destrucción del templo. ¿Vale? Otra vez, no hay templo, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues se fueron a Nueva York, todos. ¿Vale? ¿Vale? Y lo más fuerte, ¿por qué menciono esto? Porque lo más fuerte es que a pesar de todos estos años, todo este tiempo, se mantuvo la fe, la ley y la lengua. Y eso es muy fuerte. Porque, por ejemplo, ¿alguien conoce un filisteo que vive ahora? Un pueblo que vino y desapareció. Y es un pueblo que sale en la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién es el gran filisteo famoso de la Biblia? Goliat. Goliat era filisteo, ¿os acordáis? Y se supone que esta gente era grande, fuerte, ¿no? Pues ya no existen. Sin embargo, este pueblo sigue existiendo a pesar de todo. Entonces, eso es muy fuerte pensarlo. Y claro, si no se hubiesen dispersado, no podrían seguir existiendo. Si no mantuviesen la fe, no podrían seguir existiendo como están existiendo. ¿Vale? ¿Por qué he puesto esto? Dato curioso, ¿vale? Entonces, después del segundo templo, ¿vale? Hay locura, ¿vale? Se vuelven a rebelar y hay un emperador romano que se llama Adriano que intenta expulsar físicamente a todos los judíos de Judea, ¿vale? Y él decide borrar la identidad judía. Entonces, repito, ¿conoces algún judío hoy? Yo conozco muchos. Pues no lo consiguió, porque siguen estando y se siguen llamando judíos y siguen practicando muchas de las costumbres de hace mucho tiempo. Pero él intentó borrar toda la identidad judía. ¿Y qué hace? Cambia el nombre de la región de Judea a... Ahora entenderéis por qué menciono esto. A Siria-Palestina. Palestina es un derivado de la palabra filisteo. ¿Quién eran los filisteos?
los enemigos de los judíos. Enemigos directos de los judíos. David, Goliat, todo el rollo. Qué mala leche de tantos años después, de un pueblo que ya no existe, de tomar control, echar a todo el mundo y decir, vale, ahora que ya no están, para que no vuelvan, le voy a poner Palestina. ¿Quién está en guerra ahora mismo? ¿Cuándo empezó la pelea esta? Entonces, ¿os podéis imaginar quién llegó primero? Estábamos aquí, no, porque de ustedes ya se fueron. Un cacao mental. ¿Vale? Entonces, esto lo menciono justamente porque, claro, aquí ya empieza un poco, se podría decir algo oficialmente, esta lucha, porque es alguien con poder que pone nombre a una tierra donde expulsa a todo el mundo. Entonces, como que crea una nueva mezcla de gente que se acaban llamando palestinos, ¿vale? Pero esa palabra no aparece realmente hasta aquí, ¿vale? Y para acabar, y algo que ya es para rematar un poco todo el tema, ¿vale? Y ya estamos, es la educación. La educación era algo primordial que permitió que la fe siguiese viva después de o durante todas estas guerras, durante todas estas cosas, ¿sí? Entonces la educación, sobre todo con los niños, era que tu identidad no depende de un lugar, sino de la ley. Importante esto, ¿no? El tabernáculo se destruye, o muere nuestra fe, o entendemos que nuestra fe es más grande que un sitio físico, ¿no? Entonces eso es algo que impusieron y que nosotros hoy día entendemos bien, ¿no? Porque Jesús reside en mí y yo me muevo. ¿Vale? Entonces, dato curioso, la primera cultura mundial cuya su fe entera está basado en un texto que está escrito. Entonces, eso tiene poder y potencia, ¿no? Porque te permite plasmarlo, mantener una constancia, afirmarlo y definirlo de una manera concreta, ¿no? Entonces, algo bastante interesante. Entonces, los niños comenzaban a memorizar la Torá a los 5. Muy fuerte, ¿eh? Niños con 5 o 6 años. Los nuestros cantan Peppa Pig y no sé qué. Pues esos cantaban la Torá, ¿eh? O sea, cantaban en el principio. Dios, ¿vale? Todas estas cosas. Entonces, un dato interesante. Y los niños, las niñas, eran muy educadas en la dieta y la ética del hogar, obviamente. Las mujeres en eso entonces tenían otros derechos, ¿vale? Entonces, aún así se preocupaban mucho por su educación, que es lo importante. Y en la sinagoga se aprendía hebreo, ¿vale? Algo para mantener también enraizado su cultura, porque era considerado como el idioma secreto, ¿sí? Y algo que ahora parece ridículo, pero ellos se enfocaban en que todos tenían que saber a leer. Daba igual si eras hijo de un carpintero, pescador, herrero, pintor, agricultor, da igual. Ellos decían que todo el mundo tenía que aprender a leer. Entonces, una mentalidad bastante avanzada para su tiempo, ¿vale? Así que eso es lo que permitía la educación, sobre todo con los niños, de que ellos pudiesen preservar su fe. ¿Sí? Así que espero que hayan entendido cómo todo esto que hemos explicado durante las otras clases, pues hoy en la cultura, pues nos afecta un poco a nosotros, a Jesús, dio lugar para que sucediese todo lo que vamos a aprender en las siguientes clases, porque ya hablaremos en las siguientes clases de la vida de Jesús. ¿Sí? ¿Oramos y nos vamos? Sí. Sí. Correcto. Correcto, lo dijo por aquí antes y yo he dicho que eso demuestra que a pesar de lo que uno cree y aprende, puede ser cambiado radicalmente, ¿no? Por el poder de Jesús. Así que ahí lo tienes. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús de coger a esta gente rara, apartada y decir, ven, que te voy a enseñar algo? Y mira, ahí están. Nos ponemos en pie y nos despedimos.